Seguimos con Pablo Sirven, nuestro invitado de hoy, y vamos a hablar de Operación Salustro. Escribiste una novela. ¿Quién es Salustro? Salustro para los argentinos fue una vida muy corta, de 3 semanas. Una captura, fue capturado por la guerrilla del ERP, la guerrilla trotskista, en 1972. Te digo 3 semanas porque en esas 3 semanas estaba todo el tiempo su foto como prueba de vida que mandaba el ERP en los noticieros y en las tapas de los diarios, ¿no? A mí me enteré azarosamente. Yo era adolescente en ese momento, tenía 14 años, fue justo el año que decidí ser periodista. Y nada, fue como un enigma porque, bueno, murió... ¿Quién era? ¿Pero qué hacía? Lo mataron. Bueno, era nada más y nada menos que el gerente general de la principal compañía de la Argentina en ese momento, que era Fiat Concord, ¿no? Escuché, para tener una dimensión de época... Salustro era el gerente general de Fiat en el año, la empresa más importante de la Argentina en ese momento. Y lo secuestraron, la guerrilla lo secuestró. Y era la segunda operación más importante de Fiat mundial, la Argentina, ¿no? O sea, fuera de Italia, la más importante era la Argentina. Con lo cual... Vean ustedes la sofisticación y la osadía de lo que podía ser una organización guerrillera, ¿eh? Bueno, no es que iba por un tipo, por cornalitos, iba por los peces grandes. Bueno, Montoneros 2 años antes había secuestrado y asesinado a Pedro Eugenio Aramburu, y un año después, o 2 años después, va a secuestrar a los hermanos Borg, que los tuvieron 7 meses capturados y salieron con vida, ¿no? Impresionante. Bueno, cuando me enteré que dos temas me picó el bichito de tirar un poco de la cuerda de la vida de él, porque decía, bueno, para mí duró 3 semanas y me decidieron que él fue soldado en la Segunda Guerra Mundial, con lo cual, bueno, estuvo muy cerca de la muerte. De hecho, una granada hizo explotar a su compañero de la... ¿De qué nacionalidad era él? Él era nacido en Paraguay, pero italiano por sangre y por estudios, pero nació en Asunción porque Paraguay y la Argentina tuvieron mucha inmigración italiana. Peleó en la Segunda Guerra y después fue partisano contra Mussolini, es decir, que fue guerrillero también, esta es la paradoja, contra Mussolini. Lo que pasa es que era guerrillero con un objetivo puntual: terminar con el fascismo. Terminaron con el fascismo y se fueron a laburar. No esa cosa mesiánica de decir, voy a derribar toda la sociedad actual para venir un mundo mejor, porque claro, en ese interín, aun cuando te salga bien, corre mucha sangre. Y corrió mucha sangre, y no salió bien. Y después de que los guerrilleros, corrió más sangre desde el Estado, con los militares. Entonces, nada, a mí tomé el desafío de contarlo en primera persona. Y después, bueno, me vi como que tenía que averiguar mucho más para darle carnadura y coloratura. Bueno, como él hablaba, a veces mezclaba palabras en italiano. Acá no hay spoiler posible, por eso en la primera línea dice: me mataron de la forma más artera que se puedan imaginar. Un tiro, un balazo en el pecho y otro en la nuca, ¿no? Y después, a partir de ahí, empieza a contar su historia. Y lo que es el hit de su vida, lamentablemente, que es lo que me preguntan siempre en todas las entrevistas, es cómo lo secuestraron y cómo lo mataron, ¿no? Sí. Entonces, eso yo, profesor, lo dejé para capítulo 9, 10 y 11. Siempre lo de Salustro había sido abordado un par de paginitas en los infinitos libros que hay sobre los años 70, escritos por María O'Donnell, María Seoane, Caparrós, Anguita, Seferino Reato, Larraqui. Hay cantidades de libros de los 70, y yo cuando pensé dije, ¿cómo no hay un libro de Salustro? Porque Salustro fue un tema en ese momento muy dominante y digo, de impacto mundial. Incluso el Papa Paulo VI pedía por él, el presidente de Italia. ¿Para qué lo secuestraron? ¿Para pedir un rescate o para algo más? No, era para pedir un rescate. Creo que se estaban midiendo también con Montoneros y para decir, ustedes secuestraron a un número 1, nosotros vamos a secuestrar a otro número 1, pero va a terminar bien, pensaban, y no terminó bien porque fue un secuestro muy desprolijo, muy mal hecho. No hay secuestros bien hechos, ¿no? Pero podés
ser más prolijo en cuanto a toda tu logística. La logística de ese secuestro fue pésima, a él lo trasladaban de un lugar a otro, iban dejando señales, todas las fuerzas de seguridad iban detrás de ellos hasta que un día llegaron a donde estaba, y cuando llegaron lo mataron. Yo quiero decirles que tiene una originalidad. Este libro de Pablo Sirven, Operación Salustro, va en primera persona del singular, como si el propio Salustro, en esta forma novelada, fuera el que cuenta lo que le pasó. Me mataron de la manera más artera que se puedan imaginar, un balazo en el pecho y otro en la nuca. Mis ejecutores lo hicieron sin convicción, solo porque era imposible que me llevaran en su nueva escapada con los policías detrás, pisándoles los talones. Y sigue. Qué interesante esa manera que encontraste de contarlo, como si él contara ya desde el más allá su historia. Sí, desde más allá, porque incluso después de la muerte él sigue narrando todas las cosas que pasan en Fiat, que mataron a más gerentes, que en realidad capturaron enseguida a toda la banda que lo secuestró y lo asesinó. Pero bueno, fueron liberados cuando llegó Cámpora y después produjeron nuevos atentados terroristas. Y después fueron desaparecidos de la dictadura. Es decir, todo salió horriblemente mal, ¿no? Y después fueron algunas de las familias indemnizadas, claro, no de las víctimas, sino de los guerrilleros. Igual no es un libro negacionista ni está en el centro el tema de la dictadura, sino lo que está en el centro es la vida de un tipo que era como un entrepreneur muy del siglo XX, ¿viste? Alguien que estudia, que hace la universidad y que llega a la cumbre de una empresa multinacional como Fiat. Entonces el camino ves un poco la historia del automóvil, pero no desde el punto de vista económico, que es como más se lo aborda, o en los suplementos de modelos para comprarte un auto, sino desde el punto de vista cultural. Lo que fue el Fitito, lo que fue el Citroën que lo adoptó Quino para Mafalda, era el auto de... El pobre Ford Falcon, que quedó con una prensa horrible por la dictadura. Entonces también se va contando esa historia y también las relaciones de una multinacional con los gobiernos. Empieza Fiat con Perón, el gobierno, que Perón le dice, yo voy a tratar de hacer lo que hizo Mussolini, pero sin sus errores, lo cual era inquietante que dijera eso. Muy inquietante. Y por suerte no hizo tantas cosas como Mussolini. ¿Pero a qué se refería? ¿Qué iba? Y no, como decir, bueno, van a tener como mucho apoyo. Bueno, Perón también era de ascendencia italiana y a Fiat le facilitó un montón de cosas, ¿no? Tal es así que cuando llegó la Revolución Libertadora, es como que Fiat la pusieron un poco a mirarla, después todo siguió. Él fue, en realidad, Salustro fue amigo personal de un solo presidente que fue Arturo Illia. Y iba a comer a la Casa de Gobierno un par de veces al mes. Ahí ya era número uno de Fiat cuando iba a comer. Sí. Claro, y cuando se casó la hija de Illia, que hubo una fiesta en la Residencia de Olivos, Salustro mandó de regalo un auto. Mira. Y Arturo Illia se lo devolvió. Como corresponde. Claro, no como corresponde a la historia posterior de los autos de los presidentes. Menem con la mía, la Ferrari. O hace poquito, Milei, que suerte que lo aclaró, dice, no es para mí, es para el Estado, pero quiero una Tesla, ¿viste? El tanque Tesla, ese. Sí. Bueno, nada, siempre las historias de Illia y después cuando le dieron el golpe se tomó un taxi y se fue a su casa, no tenía auto. Operación Salustro es el libro, la novela de Pablo Sirven. ¿Por qué sigue siendo tan atrapante los 70, la lucha armada, la guerrilla, la represión? ¿Por qué se vuelve ahí? Vos que sos psicólogo lo vas a saber. Yo tengo una idea, pero quiero escucharla de vos que armaste un libro. Te lo voy a decir en tu lenguaje de tu otra profesión. Es un trauma, claramente, mal elaborado, no elaborado y tergiversado y tironeado de un lado y del otro. Entonces, como Penélope, todo el tiempo estamos tejiendo, porque no lo hablamos con sinceridad, con honestidad brutal de los... Yo te voy a decir de las dos partes, pero son muchas más partes, ¿no? Teniendo en claro que no vamos a caer en el error de la teoría de los dos demonios, claro, porque es mucho peor que lo haga el Estado, claramente, claro, que mate el Estado que bandas guerrilleras, pero para el que lo matan es más o menos indistinto que te mate la dictadura, claro, o la guerrilla, y para los deudos, para los parientes, también. Con el agravante que en el caso de las familias de los asesinados por la guerrilla, encima fueron tomados como apestados, o sea, los ponemos debajo de una alfombra porque nos arruina el relato de los jóvenes idealistas,
que sí hubo jóvenes sileístas claramente, pero no armados. Hubo muchos chicos y chicas, porque lo que te da pena es que muchos de las guerrillas latinoamericanas, porque también se habla ahí de Tupamaros, eran chicos de 20 años, ¿no? Con toda la vida por delante y se inmolaron para una sociedad que finalmente fue mucho peor. Uruguay, por ejemplo, tenía una democracia muy estable, terminó en un presidente que cierra el Congreso y que vienen los militares, ¿no? Y a nosotros ni te cuento. Entonces, la verdad que... Pero yo no quiero hacer como centro de eso en el libro porque me parece interesante como el devenir de una vida y dónde termina porque le tocó ese momento, ¿viste? Si hubiera sido otro, quizás estaría vivo, ¿no? Pero a los 56 años, que era como una edad ideal de CEO de una compañía con toda la experiencia y más con esa experiencia de vida, de haber estado en la Segunda Guerra. Imagínate que él, cuando fue capturado, un CEO además tiene como un dominio y una fascinación que él trató de ejercer. Yo lo supe porque hablé con jueces que lo juzgaron al grupo, que contaban cómo él era en cautiverio, que jugaba las cartas, que les enseñó un juego italiano, que pedía disco de Cafrune, no sé, o sea, que como estaban encapuchados ellos para que no lo reconocieran, él para reconocerlos les puso a los 5 que lo cuidaban los nombres de sus 5 hijos, como para decir, esta voz pertenece a tal, esta cual. Tremendo. Pero en un momento él se dio cuenta que estaba como una especie de callejón sin salida, porque eran como 2 ejércitos que nadie había votado, ¿no? El Ejército Revolucionario del Pueblo, los guerrilleros. Pero al otro lado, el ejército argentino a cargo de la Casa de Gobierno, el presidente Lanusse, ¿no? Y que nunca se iban a llevar, porque eran 2 ejércitos en pugna, y él estaba ahí en el medio, ¿no? Y además en un secuestro tan mal hecho que... Por ejemplo, el primer error que él quiere escribir una carta a la familia. Le dejan, saca su lapicera del bolsillo, la escribe, efectivamente a la tarde la recibe la familia, y entonces los investigadores, criminalística científica de la policía, agarran y dicen, esta tinta es reciente, es de estas horas. Bajemos Córdoba, que Córdoba estaban las fábricas de Fiat, dicen, Córdoba no están cerca. Entonces, a partir de esas cosas fueron como llevando... Cercándolo. Aurelio Pechey, que era su superior directo, presidente de la compañía, un tipo que escribió libros muy interesantes, fundador del Club de Roma. Cuando sucede eso, que están por llegar a la casa, él llama a la Casa de Gobierno desesperado y dice, paren a la policía. No, porque era más importante por ahí que escaparan los tipos, pero que estuviera vivo Salustro, ¿no? Bueno, no lo logró, porque bueno, la dinámica, Lanusse tampoco transigió. Por ejemplo, pedían los guerrilleros liberar 50 presos y que llevarlos a Argelia. Y si él hacía eso, él caía, porque había parte del ejército halcones que no querían saber nada. Pero ¿cómo le iban a tolerar eso? Y Lanusse quería como una salida institucional, que creía que él podía ganarle a Perón y ser presidente democrático. Bueno, una ingenuidad que tenía, ya sabemos cómo termina la historia, gana el peronismo. No iba a ganar Lanusse, ¿no? Operación Salustro, estamos con Pablo Sirven unos minutos más. La Olivetti, máquina de escribir, se extinguió. El diario papel se extingue. ¿Es doloroso? Mirá la cara de Pablo Sirven. Yo no creo del todo que se extinga. Mirá, ahí está, peleemos. No, a ver. ¿Qué te pasa a vos con la extinción del diario papel, donde vos has escrito tantos años en La Nación y qué sé yo, es noticias, etcétera? Y un mundo que cambia, y un influencer o una influencer, y los streaming, y paisajes que van cambiando para esta actividad que se llama periodismo, pero en realidad se llama comunicaciones. ¿Quién y cómo comunica y de qué manera? ¿Cómo te llevas con el paso del tiempo? Y si tenés ese horrible sentimiento del mundo me va dejando atrás, o nada que ver, estoy sobre este mundo. No, yo trato, viste, como la gente que corre el colectivo, correrlo. A veces llego, a veces no llego, pero tengo esa intención y no me pone mal humor, me entusiasma. Es como decir, viste, yo estoy cumpliendo este año 50 años en periodismo y yo diría, ya estás repodrido, porque además es un trabajo muy absorbente, ¿no? Una hija mía hace unos años me decía,
me vio un sábado que me iba al diario y me dice, pero vos trabajás los sábados, y le digo, sí, de antes que vos nacieras, yo ya iba los sábados al diario, a este diario o a otro diario, y nunca me hice cuestión por trabajar en feriados o algo. Siempre me entusiasmó y me sigue entusiasmando. Y cuando aparecen estas cosas nuevas, bueno, me desafían. Yo estoy en las redes, ¿viste? Con muchos seguidores. Además. Y me parece que el diario no es que se extingue, sino que los medios tradicionales están muy desafiados por las nuevas voces y a veces se suben con éxito, otras veces hacen papelones, porque es como que uno que es maduro decir, bueno, quiero ir al boliche con mi hija adolescente. No va, ¿viste? Vos sos un señor medio que tiene que hacer determinadas cosas que dejale a los streaming que haga otras. Por eso pueden suceder accidentes como el que tuvo el otro día Florencia Peña, ¿no? Ahí te das cuenta que no es tan gracioso, ¿no? Porque, a ver, el streaming nació como una reunión de amigos que vamos a hablar de la nada misma porque ya nos tienen harto con noticias, porque es el país que tiene más señales de noticias del mundo, entonces basta, ¿no? Y vamos a hablar de la nada, pero de pronto se les cuela noticias. Y a mí lo que más me molestó de Florencia Peña fue la manera, porque ella creía que era de verdad. Y entonces digo, bueno, parece que lo mataron, lo mató ella, ¿no? Parece que murió y se va a tener que volver al mundial. Me pareció como muy frívolo, ¿viste? La manera. Después me parece que hubo también como una cosa que fue, viste, como un tsunami contra ella, que me parece que ahí se metió un poquito la grieta también, ¿no? Pero bueno, el streamer está para audiencias chiquitas. Lo que pasa es que con los medios masivos estamos mirando y cada vez que producen algo decís, bueno, vení a nuestra vidriera, claro, que ahora vas a ver lo que te va a pasar, ¿no? Tengo un dolor más grande, que los invites a la creída gran vidriera y que no vayan porque no les parece que nadie relevante ya mira esos medios. Pero eso no es así. Lo que pasa es que yo digo, en la época de las cavernas, el hombre y la mujer tenían que salir a su sustento, no había supermercados, no había diarios, nada. Y había 24 horas en el día. Y hoy también hay 24 horas, pero hay supermercados, hay streaming, claro, hay televisión, hay radio, tenemos que laburar. Claro, estamos, viste, como tironeados por demasiadas ventanas y entonces evidentemente al diario le toca perder algo en eso, pero me parece que el mejor, primer lugar, esto es muy personal, ¿no? No hay mejor desayuno que un café con leche caliente, medialunas y un diario de papel. Después tenemos todo el día para ir en diagonal y todo. Yo voy a darle un abrazo a Pablo Sirve. ¿Te gusta ese momento? Ese momento me parece maravilloso. ¿Te gusta el olor? ¿Qué te gusta el olor del papel? ¿Qué te gusta? ¿Recuperar lo táctil, lo olfativo del papel? No, me parece que puedo ir para atrás, para adelante, me gusta recortarlo. Ya no recorto como antes. Yo en la época no había internet, tenía sobres llenos de recortes, claro, de cosas, ¿no? Sí. Lo único malo para los que somos ¿sabés editores... que papá todavía recorta y las hijas decir, ¿sabés que papá todavía tiene un toque? Lo mandaron al neurólogo que no quiere ir. ¿Cómo le decimos que vaya? Hay una cosa horrible para el editor cuando estás con el diario de papel a la mañana, porque vos que estuviste manejando cuando todavía había tiempo de evitar errores y que eso va a corrección y que lo ve otra persona y todo, a la mañana los errores salen así, tú para arriba todos, porque vos estás muy fresco, descansaste y entonces una cantidad de cosas que no viste porque ya venías como... Pasa un montón que decís, ¿cómo no vi esto? A mí en el diario me dijeron una vez, ser periodista es acostumbrarse a atragantarse con la medialuna a la mañana siguiente. Claro. Porque ahí decís, pero si esto yo ayer lo releí 10 veces, ¿por qué este error? Pero lo bueno que tiene es que como vamos en paralelo en la versión online, que es más vista, rápidamente se corrige. La corregís, claro. Como 1984 vamos corrigiendo todo. No tan perversamente como 1984, pero sí en cuanto a esos errores, que antes te dolían para siempre, porque decía, esto va a quedar en las hemerotecas, dentro de 2 siglos se va a ver este error. Para molestarlo a Pablo Sirven, en una escena imaginaria, te toca presenciar el último día en que sale el papel. ¿Cómo es ese día? Yo te voy a hacer la misma maldad que vos quisiste hacerle a la nata. Pablo Sirven, mirá la maldad que le hizo. Preparó la necrológica de Jorge Lanata y le fue a entrevistar.
porque es así, se preparaban y digamos... Sí, hay varias necrológicas todo el tiempo es que va a morir tal o que... Entonces fue a hacerle una entrevista. Pablo Sirven fue a entrevistar a Jorge Lanata. Y muy macabramente le decía, adivina de quién es. Te voy a leer el primer párrafo. Contá eso, sí. Y claro, porque a mí me encargaron... primero quiero decir que las necros de la Nación anticipadas dan suerte. Porque preparamos necros y queda mucho tiempo en parrilla. Le dan vida. Le dan vida. Hay incluso, no voy a contar, pero hay redactores que han muerto antes que la necrológica. La maldición del que escribe la necrológica. Claro, bueno, a mí entonces tocó madera. Yo la escribí 5 años antes. La de Jorge Lanata. Jorge Lanata, y cada tanto tenía que hacerle algún tipo de entonces, ajuste. Quiero cerrar ATC, a todo culo, con esta anécdota. Va Pablo Sirven a entrevistar a Jorge Lanata. Yo tenía el programa en La Nación Más, hablemos de otra cosa, lo entrevisto y digo, mira, vamos a hacer un juego macabro, le digo. Entonces saco así del bolsillo adentro, como en un juego de entretenimiento, es un sobre. Y digo, yo te voy a leer las primeras líneas de una necro de La Nación y vos me vas a decir a ver de quién es. Y entonces yo no me acuerdo mucho, pero dice, bueno, entra en el podio de los grandes editores, ¿no? Con Natalio Botana, Jacobo Timmerman. Entonces él tira a Héctor Ricardo García. Y digo, no es Héctor Ricardo García. Y al rato me dice, soy yo. Y quedó medio, no es que no le gustó, quedó como un poco apachuchado, ¿viste? Por el tema, ¿no? Ahora, cuando fue la muerte, el 30 de diciembre de 2024, ese párrafo que yo le leí, que fue el primero, salió exactamente igual. O sea que él accedió a su necro, ¿no? No es que fue cambiado. Ese párrafo que yo le leí a él fue la que 5 años después se editó en el diario. Estoy redactando la necro del papel. En el día de ayer salió por última vez una tirada en papel del diario X, pues puede ser cualquiera de los diarios. Hoy, en el día de hoy. O en el día de hoy, tirada. la última tirada, Y bueno, fue un ciclo enorme. Y ahí está Pablo Sirven. ¿En dónde suele ser el desayuno con media luna? ¿Es en un bar de la esquina o en tu casa? En un bar, en mi casa, en un hotel, cuando estoy de viaje. Sí. Mira, cuando voy afuera, que no está el diario no te papel, vayas del tema, no, pero voy online a la edición papel. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, espera. Está en el bar, traen el café con leche. Pido el diario. Y Pablo Sirven pide el diario, está en esos canastos que ya están casi existiendo menos. Desde la pandemia. Ahí, en la pandemia, le dieron un golpe al diario papel. Y traen... ¿Qué me traen? El último diario papel. Sí. Me cuenta así. Y bueno, qué sé yo, ya uno es grande, ya de una decepción más diré, pero en casa tengo cantidad de diarios guardados de fechas memorables y iré a oler esto, ¿viste? Y después seguiré con online o con lo que sea. No, a mí no me produce alergia a lo nuevo que aparece. Y después tengo un montón de libros, muchas bibliotecas, mucho papel. Mucho papel. Es un hermoso cierre, telón lento. Pablo Sirven, muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharme y conversar. Now. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Perdón, chicas, no voy, estoy destruida. Decidex Grip T Forte alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Chicas, al final voy. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Lea atentamente el